tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicanagua en Extra Plus. Como todos los lunes, le echamos un vistazo a los principales hechos y noticias, las publicadas y no alrededor del planeta, con los doctores Cairo Amador Arrieta y Humberto Avilés Bermúdez. Que se reintegra Humberto después de un periplo nacional, pues, artístico, poético. Trabajo. Felicidades por el libro, Humberto. Muchas gracias. Ojalá que su luz permanezca iluminando lo que me queda por vivir. Color de luz. Además de estas presentaciones, ¿cuándo vas a presentar en Managua de nuevo? En Managua no sé, pero en Granada entiendo que durante el próximo Festival Internacional de las Artes. Uh-huh. Si no me equivoco, creo que para el sábado 15 en la Casa de los Tres Mundos, que felizmente se ha integrado a los locales y escenarios previstos para el Festival Internacional de las Artes. Ok. A propósito del festival, Gilbert, héroe de dos pueblos, va a estar también participando en este festival. El documental fílmico de Gregorio, sobre la vida de Gregorio Urbano, Gilbert, héroe dominicano que combatió junto al general Sandino en Nicaragua. Pero es docufilm, permitime, donde Néstor tiene bastante que ver como coproductor. Coproductor asociado para en el film. Hubo elecciones en Costa Rica, elecciones de medio término, dicen los costarricenses. La verdad es que son elecciones municipales, las segundas elecciones, de 1998 para acá vienen realizándose elecciones municipales en Costa Rica, y al Partido Liberación Nacional no le ha ido muy bien en estas elecciones municipales. Han venido perdiendo alcaldías a lo largo de los últimos años. De la última, que tenía 50 de las 82 alcaldías, en estas últimas elecciones pasa a 41, posiblemente 42 alcaldías. Ahí podemos ver más o menos la distribución en alcaldías que había en Costa Rica por los partidos. Los que vienen ganando, los partidos nacionales, han venido reduciendo la cantidad de alcaldías y comienzan a tener más participación más protagonismo en las alcaldías los partidos locales, que en esta ocasión lograron varias. Si me ponen la otra gráfica solamente para ver cómo es que se ha venido comportando, aquí está, por cantones logran 12 de las alcaldías, los partidos cantonales, llaman ellos los partidos locales. En total 137 partidos participaron en estas elecciones, pero con una participación que no llegó al 40%. O sea, 137 partidos, ese nivel de participación, y todavía le llaman elecciones de medio término. Hasta en eso quieren imitar las imperfecciones de la democracia norteamericana. Por ahí va el asunto. Digo yo, no sé. Sí. Casi un 40% de participación apenas en estas elecciones. No sé si eso es lo normal, llegar a esos números tan bajos de participación en unas elecciones municipales versus unas elecciones nacionales que creo que anduvieron por el 70%, las últimas elecciones nacionales en Costa Rica, pensando en la segunda vuelta, ¿verdad? Que se definieron en segunda vuelta. Bueno. En cualquier caso, no hay nada para nadie con esos resultados. No hay nada para nadie. Lo más llamativo es eso, que los partidos nacionales están perdiendo espacio en las elecciones municipales o en las elecciones locales frente a partidos locales. En las legislativas también, y en las presidenciales también. Pero no a estos niveles, pues, es decir, de que un partido local le vaya a disputar la presidencia a un partido nacional. Hace 2 periodos, el Partido Social Cristiano ganó escasamente el 6% de los votos. Sí. Después, antes de eso había tenido 3 presidentes. Si eso no es una crisis en el sistema político, pues definámoslo. Sí, así es, efectivamente.
Efectivamente, yo creo que estos tienen que poner su arma en remojo frente a la participación popular, pues. Y si te acordás, el componente evangélico en las últimas elecciones presidenciales tuvo un peso mayor que Liberación y que que habría que ver qué peso ha tenido en esta, porque lo cierto es que la información viene del Tribunal Electoral, no define las líneas ideológicas de los partidos, nada. Realmente resultados de los partidos. Pues. Sería interesante analizar la impronta de los evangélicos en esos partidos locales que están floreciendo abundantemente, ¿no? Sí. En la política local costarricense. Así. Bueno, dejamos Costa Rica, pero hablamos acerca de gobiernos en Grecia. En marzo se va a estrenar gobierno con una mujer al frente, la curioso. Señora Presidente. Es además presidente, no admite el alfabeto griego y su pronunciación hablar de presidenta, ¿no? Y esta mujer, que es tesalonicense, sin que sea ninguna epístola, es de Tesalónica, a sus 63 años, francófona y francófila, porque estudió Derecho Medioambiental en París, en la Sorbona, y además ha sido magistrada, la tenemos ahí en pantalla, de los tribunales de justicia. De los tribunales de justicia, ha sido la primera magistrada mujer de los tribunales de justicia. Es una feminista redomada, lo tengo yo entendido, y además defensora del matrimonio homosexual, en fin. Divorciada y con un hijo. Además, paradójicamente fue propuesta por el presidente conservador del actual gobierno griego y tuvo un inusitado e inaudito respaldo a nivel del Parlamento. De 300 parlamentarios, 261 votaron por ella, incluidos los parlamentarios de Syriza, el partido liderado por... ¿cómo que se llama? Me olvidó ahorita. Espérame que me dicen. Alexis Tsipras. Tsipras, el partido liderado por Tsipras. ¿Ya? De manera que hay varias interrogantes en el panorama, a pesar de que oficialmente el cargo de presidente de la República sea protocolario, con los antecedentes de la señora Presidente, lo más probable es que asistamos a algunas novedades en el panorama político griego, porque ella ha hecho públicas sus intenciones a favor del cambio climático y en el tema migratorio, en el cual parece que Grecia y en particular el gobierno llevan, por decirlo eufemísticamente, algún retraso, ¿no? No en vano los campos de refugiados en territorio griego, en varias islas griegas, se caracterizan por el hacinamiento y la falta de atención en todos los órdenes. Sí. No sé qué comentario tiene aquí en nuestro griego excepcional, Kairos Amadoribus, ¿cómo se dice? No, eso sería en latín, El caso es que también tiene las intenciones de profundizar las negociaciones con los turcos. Y entiendo que a su vez Erdogan está un tanto, dado la enorme cantidad de problemas que tiene en su bandeja. Recientemente, este fin de semana, envió más gente y más artillería, etcétera, a la parte de Siria, por la ciudad de Idlib, ¿verdad? De manera que mantener las cosas calmas con Grecia sería de su interés. Aparte de que quiere redefinir también unas nuevas relaciones Erdogan con Europa, y Grecia le podría servir de un gran trampolín. Grecia y Turquía tienen su historia. Claro. Sí. Ahora, la parte económica no está totalmente resuelta, ¿verdad? Y menos ahora en que la Unión Europea tiene ya muy cargada su agenda. Pero de todas maneras ha ido superando el peso de esa recuperación. Lo tuvo Alexei Syriza. Sí, pero de Syriza. Y es interesante porque por eso perdió el poder, precisamente, ¿verdad? Porque una cosa está clara,
el peso económico, financiero, social que tiene el voto es fundamental para efectos de las elecciones políticas. ¿No? Ese intercambio, esa vía de comunicación, esa complementariedad, la vas a ver en casi todos lados. Sí, pero destaca, no lo dimos suficientemente alto ni claro, que en una sociedad eminentemente patriarcal, por no decir que la más patriarcal de Europa y de los socios de la Unión Europea, esta mujer era la única que había sido ministro entre 22 ministros. Habían dos mujeres ministras. Dos mujeres ministras. Sí. Entonces, eso dice mucho de lo que puede venir en el futuro del escenario político. ¿Y qué peso tiene? Su planteamiento y todo. De repente, cuando supe de ella, de repente se me vino la brisa, el recuerdo de Irene Papas. Sí, y Melina Mercury. Y Melina Mercury. Sí. ¿Y qué peso tiene el gobierno en estas decisiones del Estado? Yo creo que Es que ella no es gobierno, ella es jefe de Estado. Sí. Y su papel, lo decíamos antes, es más protocolario que otra cosa, hasta la fecha, ¿no? Lo que pasa es que... es decir, es presidente y hay un primer ministro. Sí, okay. Que es un conservador. Es decir, ella no va a decidir el gabinete. No, para nada. Pero en términos de política externa... Política exterior, sí. Tiene mayor peso. Y acordate de que en estos momentos Grecia de alguna manera representa una situación muy especial de cara a la Unión Europea. Sí. ¿No? Sobre todo después de toda la... No en balde tiene un lugar reservado en el Consejo de Europa. Así es. Bueno, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Hablamos de Europa. Al regresar a Europa sin Gran Bretaña. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus, cantos, lágrimas en el Consejo, en el Parlamento Europeo, el 31 de enero, que era la fecha que se había dispuesto para el final de la relación entre Gran Bretaña y la Unión Europea, como miembro socio de la Unión Europea. Ahora el primer ministro Boris Johnson plantea buscar una nueva relación con la Unión Europea y su propuesta es que esta sea similar, parecida a la relación comercial que existe entre la Unión Europea y Canadá, que tiene sus bemoles, no es tan sencilla como por ejemplo el acuerdo con Centroamérica. Sí, pero también hay que decir que el escenario que eligió para dejar sentado muy claramente ese modelo al que aspira, el modelo canadiense, en lo que al comercio se refiere, con la ex socio de la Unión Europea, el Reino Unido, fue muy pensado, ¿no? Con toda la grandilocuencia a la que nos tiene acostumbrados Boris Johnson, eligió lo que se conoce como la Capilla Sixtina Británica, un edificio del siglo XVI, un hermoso fresco, y lo primero que dijo es que no se vaya a pensar de ninguna manera que el Reino Unido se va a someter a las normas de la Unión Europea y mucho menos a los tribunales europeos. Después dijo que aspiraba como a un híbrido entre Canadá y Australia para dejar claro que optaban por el modelo canadiense. Y hay frases significativas de su discurso, enfatizando ese afán de independencia total de la Unión Europea, que no se vayan a pensar de ninguna manera, dice, que por eso vamos a tener una relación desleal, si vamos a ser leales, dice, pero dejando muy claro que al fin la independencia va a ser una realidad, algo así, más o menos. Yo estoy más que citando textualmente,
parafraseando las palabras de Boris Johnson. En cualquier caso, el panorama no es nada halagüeño para los próximos 11 meses, porque se supone que para el 31 de diciembre del 2020 deberían de haberse concluido unas negociaciones que se vislumbran, véase desde el punto de vista que sea sumamente dura, ¿ya?, entre el Reino Unido y los 27 socios que quedan ahora. Negociaciones que tienen que ver con el divorcio, no con la nueva relación. No, en primer lugar la factura del divorcio, que estamos hablando de aproximadamente 50.000 millones de euros. ¿Ya? Vamos a ver de qué manera se compromete el Reino Unido a cancelar esa factura. No sé qué piensa Cairo alrededor de las dificultades de pago que planteará Boris Johnson. No, esto se une a dos cosas. En principio, se supone que ahí no ha pasado nada en términos de las relaciones económicas. Tiene 11 meses de transición. Sin embargo, como bien dice Humberto, Boris Johnson está presionando a las nuevas relaciones con la Unión Europea con la menor cantidad de regulaciones, y por eso es donde sale a bailar el asunto de Canadá o de Australia. Mientras tanto, la libra esterlina cayó. Y cayó también la bolsa de valores. Que hago un paréntesis, y la bolsa de valores está cayendo en todo el mundo. En China cayó, el inicio de la jornada del lunes cayó 19% la de Shanghái y la de Shanghái, para un promedio de un 7% Disculpa la digresión, sería interesante aclarar si la caída bursátil a la que nos estamos refiriendo tiene que ver con el efecto del coronavirus o con la salida definitiva del Reino Unido de la Unión Europea. ¿O son dos? Me parece que hay dos, es decir, las bolsas internacionales... Hay tres, porque Nueva York también por eso, ha caído. Pero es decir, a ver, en principio está la caída del petróleo, que es un referente muy importante, claro, y se le achaca al coronavirus, sí, la caída del precio del petróleo. ¿Ah? Eso tiene su efecto en las bolsas de valores. Entonces, si hacemos matemáticas, podemos achacárselo al coronavirus. Pero al final todo está relacionado. Sí. El impeachment es alta especulación. Sí. Y eso es la bolsa, fundamentalmente. Y el coronavirus se ha convertido en un tema también de altísima especulación, porque a esta altura ya hay varias versiones periodísticas, al menos, que dicen que el coronavirus es toda una trama de las grandes élites financieras occidentales para afectar, en primer lugar, a la potencia económica que significa China a estas alturas, ¿no?, en el mundo a nivel global. Pero también no podemos soslayar la dosis de humor, porque podría recuperarse el turismo en China, ya que ahora el destino favorito de los yernos oprimidos es invitar a sus suegras a China para el 14 de febrero. Pero bueno, pero es que, a ver, tenés ahí el tema, por ejemplo, de la suspensión de vuelos entre Estados Unidos y China, pues, sí, de manera unilateral por los Estados Unidos. Y el cierre de la frontera física más larga del mundo entre Rusia, la Federación Rusia, y la República Popular China. Esas son realidades insolayables. Esa es otra de las cosas que está haciendo el gobierno de China. Está inyectando cantidad de billones de yuanes en la bolsa de valores para estabilizarla, su caída, y está invirtiendo millones de yuanes en las zonas afectadas para su actividad económica. Acuérdate que eso está básicamente detenido. Sí, zonas afectadas que están en cuarentena. Es decir, cantidad de gente que no está trabajando, sí, planillas que no se están pagando, empresas, etcétera, ¿no? Entonces, el gobierno chino ahorita está a la ofensiva. No solamente eso, sino que otras fuentes que no son cercanas al gobierno chino, en otras de las versiones, dice que la cantidad de infectados no es esa, que arriba de 750,000. ¿Verdad? Es que lo que pasa es que hay una matemática por ahí que habla de que hay tantas personas que han sido infectadas y que todavía no presentan síntomas. Creo que va entre 4 y 9 personas por cada persona que sí ha sido ya diagnosticada con
con el coronavirus. Entonces, si estás hablando de más de 6.000 personas, multiplicarlo por 10, estás hablando de 60.000 personas fácilmente que podrían estar infectadas con el coronavirus solo en China. Bueno, pero los datos oficiales acerca de eso te hablan de ahorita ¿dónde está? Te hablan de más de 125.000 en observación, 75.000 en vigilancia. Observación y vigilancia suele ser muy parecido, pero tiene su distinción técnica, ¿verdad? Y te hablan de que hay 360 y pico de muertos, incluyendo el primero, que es filipino, ¿verdad? Y que el nivel de propensión de eso es terrible. Ahora, la mortalidad no es tanto, la mortalidad es relativamente baja. Bien baja, es alrededor del 4%. Pero la virulencia de cómo se transmite es altísima. Y el peligro al final no es ese, sino el peligro es que las cepas, los virus mutan rápidamente y se te puede convertir en otra nueva gripe que sea de mayor incidencia, de mayor mortalidad. Y ahí es donde está el peligro. Sí. La Organización Mundial de la Salud, que es la que ha manejado este tema, y es la que ha declarado la alerta. Justamente la semana pasada declaró ya una alerta mundial. Fíjate bien, no declaró una pandemia, declaró una alerta mundial ante la presencia de casos ya autóctonos en otros países, porque los primeros casos resultaban ser relacionados con China. Ya ahora se trata de casos autóctonos, es decir, de personas que se han de alguna manera relacionado con los primeros casos que se reportaron en esta docena de países. Hay más o menos una docena de países alrededor del mundo que no son China, que han reportado casos de coronavirus, ¿no? La mayoría evidentemente está en China, la mayoría está en China. En Centroamérica todavía no hay ningún caso confirmado de coronavirus. Pero bueno, paréntesis, cerramos el paréntesis, volvemos a Inglaterra. No volvamos a Inglaterra porque también hay otra cuestión alrededor del coronavirus. No es tanto el coronavirus, sino de epidemias y plagas, etcétera. Desde enero, la FAO advirtió al mundo de una plaga que se estaba formando de langostinos, que iba a afectar a Somalia, o que está afectando a Somalia, a Kenia, a Nigeria, a Suazilandia, etcétera. De langosta. De langosta, sí. Sí, langosta, sí, porque langostino... A Kenia, Etiopía, Eritrea, Somalia. Ese es hambre. ¿Verdad? Plaga de langostino. De langosta. De langosta. O chapulines, pues. Sí. O chapulines, como se conocen popularmente. Que dicho sea de paso, come diariamente su peso. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, la FAO hizo un llamado internacional en enero, advirtiendo que de no hacer nada, en junio van a crecer 500% lo que están ahorita. Y ya Somalia lo declaró emergencia nacional, con la diferencia que por la situación política que tiene el Shabeb y todas esas cosas, y el estado fallido que existe en Somalia, no existen los elementos materiales como para hacerle frente ahorita. De nuevo, esa es otra pandemia que de alguna manera puede asustar en este caso al África. Esto está relacionado con un rompimiento del equilibrio en los ecosistemas que tendrá que ver con el uso de los plaguicidas, tendrá que ver con cambio climático, con la lluvia misma, con reducción de especies y demás. Y además, fíjate si la parte social no está presente. Claro. Esto viene de Yemen, y esto va a Somalia. Sí. Dos sociedades que están totalmente deslechadas. Ahora, este animalito camina 150 kilómetros diarios, ¿verdad? Así que si vos lo proyectás a cuando esté 500% mayor, dentro de no sé cuántos días. Es que vuela, además. Sí. Vas a ver cómo, o sea, acordate la Biblia. 150 kilómetros diarios hasta que encuentre la peste de Egipto, etcétera, ¿no? Pero ya se aclaró que lo del coronavirus no es una campaña publicitaria para beber cerveza Corona. Aparentemente. Bueno, y solo para terminar con China, qué esfuerzo más gigantesco
El hospital no dilató 10 días, dilató 8. Ya está terminado. Mañana lo entregan con todo el equipo. 1000 camas. Y están haciendo al lado otro. De manera que esta ciudad de Wuhan tiene ya aproximadamente 10.000 camas disponibles en el servicio médico para las diferentes incidencias. Que como están los reportes oficiales de ellos, más que suficiente, ¿verdad? Pero digo, yo no había escuchado un hospital de esas dimensiones y salió en la BBC el tamaño que tiene en 8 días, con equipo, ¿verdad? No es fácil. Como tampoco es fácil sellar una ciudad de 11 millones de personas. ¿Te imaginas sellar, qué sé yo, Chicago? ¿Ah? Pero lo más complicado es lograr abastecer esa ciudad para que sea sostenible, no autosostenible, sostenible, y la gente no se vaya a morir ahí de hambre. Porque además es sin caminar mucho, ¿verdad? Es en su casita. Sí, ¿Ah? sí. Entonces, te imaginas la cantidad de recursos que está gastando el gobierno chino para mantener ese status quo. No, hombre, no jugando. Sí. Es un trabajo de chino, nunca mejor dicho. Sí. O sea, ahora sí cerramos el paréntesis y volvemos a Solo con una última noticia. Los médicos en Hong Kong están diciendo que hoy, si no cerraba una parte de la frontera, que es isla, Hong Kong, ¿verdad? Pero hay una parte, un puente, algo, si no lo cierran, van a huelga hoy. Pero ese es delicado, a ver, porque había una reticencia principalmente entre quienes han protestado en Hong Kong, quienes han mantenido protestas en Hong Kong, a llegar a este punto justamente. Hay que recordar que Hong Kong pertenece al estado, al departamento al que pertenece también Wuhan, la ciudad sede, la capital del coronavirus. El centro del coronavirus. Y se había hablado acerca de la posibilidad, porque había casos también reportados en Hong Kong, casos de coronavirus reportados en Hong Kong, no tan virulento como en Wuhan y otras ciudades chinas, pero sí había casos. Entonces, y se había tocado esa posibilidad de meter en cuarentena a Hong Kong. Sin embargo, quienes han protestado dijeron no, porque eso es más político que una cuestión de salud. Pero no solamente eso, sino que la Organización Mundial de Salud, y eso es una crítica incluso a Estados Unidos y a Trump, porque da la impresión que Trump también está politizando todo, ¿verdad? Les dijo, es peor cerrar que es mejor tener restricciones y tener abierto la salida y la entrada que simplemente cerrar, ¿verdad? Trae más inconvenientes que lo que puede solucionar. Refiriéndose a la suspensión de vuelos entre Estados Unidos, pero hay otro montón de países, Australia, etcétera, ¿verdad? De manera que eso se aplica también a Hong Kong. Pero bueno, el caso es que es una situación que todavía está en proceso, ¿verdad? Y que ha conmovido al mundo, por lo menos lo ha alertado, ya no de lo que está pasando, sino de lo que pudiera llegar a pasar. Sí. Y la memoria histórica se te va a los 1918. Ayer, hasta yo me estaba acordando de eso porque estaba viendo la película de 1917. Excelente, por cierto. Pero entre otras cosas, con la gripe española murieron más gente que en la Primera Guerra Mundial, o casi igual. Estás hablando de más de 50 millones de personas. Sí, así es. Hablando con médicos acerca de la cantidad de casos reportados de coronavirus versus los casos reportados del síndrome respiratorio agudo, el SARS, me decían, lo que pasa es que en estos 12 años de diferencia que hay 14 años de diferencia que hay entre la aparición del SARS y el coronavirus, los medios diagnósticos han mejorado notablemente. Por lo tanto, es más fácil ahora diagnosticar, o es más factible ahora diagnosticar con más precisión los casos de coronavirus. ¿Sabes lo que pasa? Que todas estas son de las que llaman enfermedades emergentes. SIDA, el ébola, los dos en África, el SARS que acabas de decir, apareció en Arabia Saudita, acordate de la fiebre española, acordate desde antes, incluso las otras en Europa, pero ahora están las nuevas, pues.
y el HN1 en la aviar en China, y el HN1 mutó en HN1, H1N5, que fue cuando se vino incluso a México, que cerraron parte del Distrito Federal, que fue increíble. Además, la cantidad de turismo que dejó, la cantidad de plata que perdió, etc. Lo que te quiero decir es que estas enfermedades emergentes se están reproduciendo. Decíamos la vez pasada que la Universidad de Phoenix, creo, en Phoenix, fue al Ártico, fue un equipo al Ártico, y hicieron unos hoyos profundos, encontraron 33 diferentes virus, 5 conocidos. O sea, de esos 28 que no conocen, no saben ni qué hacen, ¿no? Y no son los únicos. De manera que efectivamente esa es una lista muy complicada que no se debe de perder de vista, ¿verdad? Sí, y decíamos eso en el programa pasado, que ahora con el cambio climático y el de hielo, quién sabe qué es lo que puede estar ocurriendo. Exacto. ¿Ah? Ok, vamos, pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con los doctores Humberto Avilés Cairo, Amador Arrieta. Cerramos ahora sí el paréntesis. Pero, lo cerramos temporalmente, no puede ser de otra manera, porque la situación más inestable es en el Ulster, entiéndase, Irlanda e Irlanda del Norte. Está en riesgo la precaria paz de los famosos acuerdos del Viernes Santo, sobre todo si Johnson no cumple con su compromiso, en este caso con lo que queda de la Unión Europea, con Bruselas, para que entendamos, de no poner ninguna frontera física, porque entonces ahí estaríamos encendiendo el tema de la frontera física, la hoguera que nunca se apagó. Es parte del acuerdo del Viernes Santo. Sí, la solución a la que se llegó en torno a la frontera con Irlanda es establecer una frontera marítima que todavía no se sabe cómo va a quedar, ¿no? Entonces, estando las cosas así, sic rebus sic stantibus, que se deben decir en latín los juristas como el doctor Amador, ¿verdad? El futuro de Irlanda del Norte no está muy claro, y si a eso le sumamos, dentro del mismo Reino Unido, la situación escocesa, donde la ministra principal, la señora Sturgeon, ha manifestado claramente la intención de convocar a un segundo referéndum para la independencia de Escocia, toda vez que Escocia mayoritariamente se opuso al Leave, al Brexit, ¿no? Entonces, estamos teniendo en cuenta, como quien dice, un aviso para navegantes. La señora Sturgeon como que se estaba dirigiendo a los independentistas catalanes en el Estado español para decirles, miren, nosotros vamos a convocar a un segundo referéndum, pero dentro de la legalidad vigente en el Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Cosa que ustedes no hicieron, se lo estaba recordando. De ahí los procesados... Y lo dijo con todos esos puntos en allí. Y los procesados y ya condenados con sentencia firme en el caso del proceso independentista catalán, comenzando por Junqueras, que no pudo acceder al escaño que había ganado vía electoral, y al final solo una independentista, Clara Pontí, es la que ha permitido el Parlamento Europeo, y en este caso no el Parlamento Europeo, sino el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se incorpore a su escaño en el nuevo Parlamento Europeo. Pero ella no está detenida. No, tenía una orden de captura, pero al final la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea pesó más sobre eso, y ella ya es la única que está integrada como parlamentaria. Ni Puigdemont y compañía, mucho menos Junqueras y los condenados por sentencia firme han podido acceder al nuevo Parlamento Europeo. Entonces, yo creo que esos comentarios antes de cerrar el tema Brexit eran necesarios. Claro, pero en esa misma línea, el ex presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, el polaco Donald Tusk, dio la bienvenida a la idea de la señora de Escocia de hacer un referéndum. Le dijo que serían bienvenidos
a la Unión Europea, casi como para rescatar el por 28, por ahí también hay que complementar que se comienza a hablar del Polexit, de la posibilidad de que Polonia plantee una salida de la Unión Europea, toda vez que la Unión Europea la está siguiendo muy de cerca y apretándole las clavijas a Polonia y a Hungría en materia de derechos humanos y de cláusulas democráticas, por decirlo tan eufemísticamente como lo suelen decir los representantes de la Unión Europea, desde la von der Leyen, la presidenta de la Comisión, pasando por la alta autoridad para la política exterior personificada en Josep Borrell, el catalán Josep Borrell. Pero esa idea no solamente, es decir, la idea de abandonar la Unión Europea es una idea que esgrimen varios partidos nacionalistas que han venido ganando mucho terreno en las últimas elecciones en varias naciones europeas. Italia, con Salvini, la Liga de Salvini, Wilder en Holanda, en Holanda, en Austria, Kurz y su coalición, el ingreso de la ultraderecha alemana en el Bundestag, la Alternativa por Alemania, que dicho sea de paso comentar que está siendo investigado el líder de Alternativa por Alemania por una presunta evasión fiscal o poca claridad en la declaración fiscal. De manera que el Bundestag le suspendió la inmunidad a la Cámara Baja del Parlamento alemán para permitir la investigación y ya le han registrado un par de domicilios que tiene, ¿no? Pero sí, entra dentro del fenómeno nacionalista al que te refería, del que no se salva Vox en España, obviamente, ni el rebautizado Frente Nacional de la Le Pen, que creo que se llama Coalición Nacional, si no me equivoco, en Francia, ¿no? Y que tiene que ver con el desaparecido partido del Brexit que presidía Nigel Farage en el Reino Unido, ¿no? Que prácticamente desapareció por su escaso éxito, por no decir ninguno, en las elecciones europeas, ¿no? A todo esto, Macron dice de que hay que tomar del Brexit una señal de alarma histórica, que los países comprendan de alguna forma de que esto puede ser un punto de inflexión en el cuerpo de la Unión Europea. Por su parte, la señora von der Leyen dice que desea tener las mayores relaciones cordiales con la Unión, con Inglaterra. Solo algunos números para dimensionar esto cuantitativamente. 880.210 británicos viven en la Unión Europea, de los cuales 284.000 viven en España. 139.000 españoles viven en Inglaterra. 3.645.000 europeos de la Unión Europea viven en la Unión Europea, viven en Inglaterra. O sea, tenemos 880.000 ingleses que viven en el resto de Europa versus 3 millones y pico de europeos que viven en Gran Bretaña, ¿no? La afectación económica, etcétera, casi el 50% de las importaciones, de las exportaciones e importaciones de Inglaterra se consumen en el viejo continente. Era el segundo país de la Unión Europea con el PIB más alto, ¿verdad? Y era el tercero con el gasto de defensa más alto. De manera que desde esa perspectiva el golpe no es nada fácil, ¿no? 73 diputados, eurodiputados que ya no lo son, 27 van a ser redistribuidos y el resto van a quedar de alguna manera para futuras ampliaciones. Quienes se están aprovechando de esos 27 básicamente es España y Alemania, creo. Así es, que los 5 escaños que tenía la Unión, el Reino Unido en el Parlamento Europeo son distribuidos efectivamente entre Francia y España. ¿Y qué pasa con esos diputados europeos? Abro paréntesis ahí. ¿Qué pasa con estos diputados británicos en el Parlamento Europeo? ¿Van a la calle? Ya dijeron adiós. Sí, no, por eso van a la calle. Ellos no tienen ya mayor función. Adiós, goodbye, farewell. Y el único que sonreía era Farage. No sé si sonreía
solamente en apariencia, ¿no? Porque los emolumentos parece que no son despreciables. Que eso te iba a decir, es decir, se llora por eso, ¿no? Sí. Bueno, hay dos cosas más que no sé cuál quieran abordar, porque no vamos a tener tiempo para las dos. Es el trato del siglo de Israel con Estados Unidos y el post-impeachment alrededor del caucus de Iowa. Ok, si querés hacemos la pausa y tocamos los dos para que nos dé tiempo, la verdad. Okay. Sí, hacemos la pausa. En adelante, Nicaragua. Seguimos en adelante, Nicaragua. Diría yo un fracaso total y absoluto el pacto del siglo. Un fiasco más. No creo que de su perspectiva sea un fracaso total, por lo menos ahorita. De su perspectiva, desde su perspectiva es un éxito todo. Pues que eso va a depender de qué es lo que pasa en los próximos días. Por de pronto, Palestina rompió relaciones con Estados Unidos y con Israel ayer, en el contexto de la unidad de la Liga Árabe. Pero eso sería una nueva arista. Sí. Como dice Cairo, del pacto, ¿no? O sea, es que solo a un tuito patológico como Donald Trump se le ocurre proponer un pacto de esa naturaleza. Pero es que lo dijimos aquí con Cairo. Y querérselo imponer a Palestina. Es un pacto que no consideró a Palestina y era alrededor de Palestina, al final de cuentas. Eso es el colmo. Sí. Pero mira, ayer hubo una en el GPR de un programa de Zacaria. GPS de Zacaria con el entrevistado fue Kushner, Jared Kushner. Entonces fue interesante además porque quiénes eran los personajes. Sí, Kushner, yerno, ¿no? Exacto, el yernísimo. El yernísimo, que además es judíísimo. Sí. Y el otro, Zacaria, es ascendencia árabe. Entonces fue una situación de lo más interesante. Por decirte algo, los puntos graves de todo esto. Inmediatamente, ¿verdad? Israel puede anexionarse todos los territorios del Valle de Jordán, lo que tienen en Golán, etcétera, etcétera. Sí, pero por sus pistolas. Por sus pistolas. Sí. Lo segundo, la capital de Jerusalén, en el marco de ese pacto, está intacta. Jerusalén es la capital de Israel, sigue siendo Jerusalén. Exacto. Y le dejan un pedacito a los palestinos. Al noreste, larguito, y detrás del muro, ¿verdad? No hay ninguna situación en donde todos los refugiados de Palestina, que fue lo que hizo el famoso día del Nakba, ¿verdad? Todos los refugiados, ninguno puede regresar, se quedan donde están, ¿verdad? Ya eso es una situación sumamente difícil. Y solo se compromete a detener la construcción de asentamientos. En 4 meses. Sí. Por 4 meses. Por 4 meses. Encima de eso, aparte de la anexión territorial, cabe el intercambio territorial con ciertas partes de Israel. Y en medio de todo eso, le exigen para que sea un cuadro completo y que Israel lo acepte, una serie de condiciones. Y una serie de condiciones adicionales a las que ya te estoy diciendo. Fareed Zakaria le dice, pedirle libertad de prensa, libertad de elecciones, libertad judicial, libertad de religión, libertad financiera, libertad, etcétera, etcétera. ¿Y qué es eso? Cuando ningún país árabe te lo está cumpliendo. Y vos querés que estos te lo cumplan de entrada, porque si no, Israel no los acepta. ¿Y quién es Israel a todo esto en términos de derechos humanos? Y al final, lo que están haciendo de ese Zakaria, es poniendo toda una serie de condiciones para hacerle saber a los palestinos que nunca van a llegar a ser un Estado. Entonces, ¿qué le responde? Y entonces, que no respeten los derechos humanos, ¿querés vos? Claro, que le contestó, Israel no respeta los derechos humanos de los palestinos, que no tengan leyes, que etcétera, etcétera.
la verdad se trata básicamente de una situación que es totalmente unilateral, en donde los palestinos ni siquiera llegaron a discutir eso, ni siquiera los invitaron a Washington para el tratado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y Kushner básicamente lo que dice es que si no hacen eso, la disputa territorial que tiene Israel con ellos no se va a solucionar. Entonces, para que Israel diga que sí, hay que hacer todo lo que diga Israel, ¿verdad? O sea, una imposición terrible. Y además una visión colonialista del asunto. Yo desarrollado, vos subdesarrollado. Más bien te estoy haciendo un favor, que vos te vas a matar solo porque no puedes gobernarte solo. Mientras tanto, yo te ofrezco orden, te ofrezco préstamos, te ofrezco industrias. El capital no llega a Palestina por miedo del terrorismo. Yo te voy a cambiar toda esa situación y te voy a desarrollar. O sea, por favor, ¿verdad? A estas alturas del partido haces una regresión más allá de los años 20, un colonialismo puro, ¿no? Pero es que es neocolonialismo en este caso. Una falacia enorme hablar de libertades en Palestina y decir, nosotros vamos a devolver las libertades a Palestina. Si Palestina tiene su sistema y tiene un sistema democrático que ha funcionado, es decir, el gobierno de Abbas es un gobierno resultado de elecciones en Palestina, elecciones reconocidas por media humanidad, ¿ah? Decir, el gran problema que tiene Palestina es justamente la ocupación de territorios por parte de Israel. Y en teoría, cualquiera que quiera ayudar a solucionar el problema debió haber contado primero con Palestina, si quiere solucionar, es decir, con Palestina e Israel, si quiere solucionar el problema de Palestina e Israel. Pero si no contás con ellos, si no contás con los dos y contás solamente con uno, es decir, yo llego y hablo con Palestina para solucionar el problema, no voy a tener ninguna solución en ese asunto. Trump describe estas negociaciones como una visión realista de dos estados compartidos. Donde uno desaparece. Donde uno fundamentalmente desaparece. Sí. Porque lo peor que se pueda tener, dice Harold Kushner y dice Trump también, es un estado fallido en Palestina. O sea, que si no le haces el favor, ¿verdad?, vas a tener un estado fallido. ¿Y qué es hacerle el favor? Si esto se viene preparando paso a paso, desde el reconocimiento de Israel hasta quitarle toda la ayuda a Palestina, hasta salir de las Naciones Unidas por apoyar a Israel en la UNESCO y en la Comisión de Derechos Humanos, cuando estaban atacando a Israel precisamente por ataques a los derechos humanos a la población palestina. ¿De qué estamos hablando? Esto parece una charada, ¿no? Por eso te digo, es falacia y pura falacia. Por eso te hablo yo del fiasco de ese. Pero lo peor del caso es que esto se hace, y se hace precisamente por eso, porque estás en medio de una situación donde los árabes están sumamente débiles. Bueno, y Netanyahu necesita que lo apoyen en su campaña electoral. Como toda la campaña ha hecho algo Trump por Netanyahu. Para ver si al final consigue formar gobierno. Uh-huh. Y aquí habría que soslayar un poquito, más bien señalar un poco lo de Obama. Obama al final no hizo mucho, pero intentó hacerlo por lo menos. En la Carta de Egipto, por ejemplo, en la Carta del Cairo, cuando reconoció la autonomía y la independencia de Palestina. O cuando Biden llegó a Israel y comenzaron ese día, precisamente cuando él estaba dando el discurso, a construir otro asentamiento. O cuando se alejó y la distancia entre Netanyahu y Obama era bastante fuerte y sumamente clara en términos de sus posiciones. Pero ahora con Trump todo eso se revirtió y se profundizó en contra de los palestinos. Así es. Post-impeachment. En el post-impeachment hubo dos cosas interesantes. Hubo 3 o 4 senadores que no participaron. ¿Pero por qué post-impeachment? Bueno, sí, casi no, pues me estoy adelantando, eso de después del miércoles. Todavía, espérese. Sí. Después del juicio, pues, que terminó, por lo menos falta la sentencia nada más, 3 senadores no hicieron ninguna presencia en Iowa, entre otros Sanders. Y Sanders fue el que más ganó votos en Iowa. Porque, entre otras cosas, su campaña se la hizo esta joven
Alexandria Ocasio-Cortez, que ya hablamos de ella en ocasión de las elecciones del medio término. Y ganó con un holgado 22%. Detrás le sigue Biden, y ya en tercer o cuarto lugar está la señora Elizabeth Warren, que tampoco pudo hacer nada de campaña. Pero Trump tenía dos contrincantes que la prensa norteamericana ni siquiera da sus nombres en algunos casos porque eran insignificantes, ¿no? Trump está claro de que es el candidato del Partido Republicano, y casi está claro después de todo este juego del impeachment que el Partido Republicano es de Trump, ¿no? De forma que él está él gana sin siquiera asomarse. El caucus de Iowa es muy importante porque de alguna manera con el caucus de Iowa y el siguiente que son indicativos de por dónde va la pelota en términos de las elecciones, ¿verdad? El siguiente creo que es arriba de Boston. Pero bueno, el caso es que la idea es lograr delegados para lo que va a ser la convención republicana y la convención demócrata dentro de un par de meses. Al momento, Sanders está despuntando, sobre todo después de este asunto del impeachment, en donde de alguna manera Biden agarró su partecita, ¿verdad? Y le bajaron bastante puntos, porque Biden iba liderando a todos los demócratas. No está mal, está en segundo lugar y a escasos 4 o 5 puntos de entrada, no deja de ser bastante. Pero bueno, la cosa es que todo esto está, de alguna manera, va a ver qué tanto todo este asunto del impeachment influyó en todos los caucus que ya se vienen, ¿verdad? Pero no solamente en las asambleas partidarias, que son los caucus, las asambleas partidarias por estado, en donde se eligen a los delegados, a los representantes para participar en el Congreso Nacional, que es el que va a terminar eligiendo el candidato que va a participar en las elecciones. De alguna manera, entre los republicanos es bastante claro que el candidato, después de que termine todo este proceso del impeachment, el candidato podría ser Trump, ¿verdad? Y si no es Trump, se fregaron los republicanos porque no tienen a nadie más. Así es. ¿Verdad? Así es. Vos mismo decías, hay dos contrincantes cuyos nombres son, es decir, son totalmente anónimos, pues, frente a la maquinaria de Trump. Y es interesante observar que el porcentaje de aprobación de Trump después de todo este asunto del impeachment está casi igual, alrededor del 40%. ¿no? Sí, lo que hubo fue una variación en la opinión pública acerca de que si se debía o no hacer el impeachment, no si era o no culpable de lo que lo estaban acusando. Entonces, así es. En cualquier caso, pre-impeachment aún o durante el impeachment, el gran ganador es Trump. Quiero decir, como consolidándose, logrando consolidar su candidatura a la reelección. Sí, y la imagen que ha hecho Trump de esta es un pleito entre republicanos y demócratas para quitar el poder a los republicanos, de una u otra forma ha calado entre la población norteamericana. Sí. Y además fíjate el discurso de Trump en Davos, por ejemplo. Me responden con un impeachment. Eso es como me pagan después de haber construido el mejor sistema económico que nunca ha tenido Estados Unidos. Bueno, solamente le falta una reforma constitucional a Trump para eternizar el poder. Yo creo que le agradezcan por lo que ha hecho. Yo creo que otro día vamos a hablar de algo que se descubrió ayer, ¿no? Se venía hablando en los titulares europeos, ¿no? Dice, Putin, líder supremo. Pero fíjate que alrededor de las reformas constitucionales planteadas en Rusia, ¿no? En la constitución rusa.
y que evoca a Kolchak, el jefe de los ejércitos blancos que se enfrentó a los bolcheviques y que le infligió serios reveses a los bolcheviques hasta que el ejército bolchevique pues agarró impulso y logró derrotarlo, ¿no? Entonces, un poco es que el apelativo del líder supremo se le puso entonces, estamos hablando de los inicios del siglo pasado, de 1917, ni siquiera había triunfado la Revolución Rusa, ¿ya? Y empiezan a decirle eso, y el artículo en cuestión que yo leía esta mañana a primera hora, pues termina recordando la convivencia nada extraña en la Rusia de hoy, en la Federación Rusa, de símbolos imperiales con símbolos contemporáneos, ¿no? Algo a lo que los rusos están acostumbrados y que de alguna manera, por no decir que de muchas, Vladimir Putin, tanto como primer ministro o como presidente, pues ya sabemos que ha alternado los cargos, se ha encargado de reproducir, ¿no?